Capítulo 12. Educación intelectual. Llegar a las ideas por medio de la educación de los sentidos. De Seguin. El ejercicio de los sentidos es un autoejercicio que, repetido, conduce a un perfeccionamiento de la actividad psicosensorial del niño. El maestro debe intervenir para conducir al niño de las sensaciones a las ideas, concretas y abstractas, y a la asociación de las ideas. Para ello es preciso un método que limite el campo de la conciencia del niño a la percepción del objeto de la lección, así como antes concentraba su atención sobre un solo estímulo sensorial. Este resultado solo se obtiene poseyendo una técnica especial que se ha demostrado ser muy eficaz. La educadora debe limitar en lo posible su intervención, sin por eso permitir que el niño se fatigue por un excesivo esfuerzo de autoeducación. Y aquí es donde se manifiesta el arte de la maestra. Una cosa ha de enseñar la maestra directamente: una exacta nomenclatura. La maestra deberá pronunciar los nombres y los adjetivos necesarios sin añadir nada más, pronunciando las palabras muy claramente y con voz más bien alta que baja, para que los niños puedan percibir los varios sonidos que componen la palabra. Así, por ejemplo, haciendo tocar en los primeros ejercicios sensoriales la cartulina lisa y el papel de lija dirá liso, rasposo, repitiendo varias veces la palabra con distintas modulaciones de voz, pero siempre pronunciando claramente la sílaba liso, 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 rasposo, rasposo, rasposo. Para las sensaciones térmicas dirá frío, caliente, y después helado, tibio, quema. Más tarde puede usarse la palabra genérica calor, más calor, menos calor, etc. De aquí se infiere, primero, las lecciones sobre la nomenclatura deben consistir sencillamente en provocar la asociación del nombre con el objeto o con la idea abstracta que el nombre representa. De aquí que solo el objeto y su nombre deben surgir en la conciencia del niño, y es por lo tanto preciso que no se pronuncie ninguna otra palabra. Segundo, la maestra debe siempre comprobar si su lección ha dado resultado, y las pruebas que tenga deben permanecer encerradas en el estrecho campo de la conciencia que ocupa la lección sobre la nomenclatura. La primera prueba de la maestra será la de constatar si el nombre ha quedado asociado al objeto en la conciencia del niño. Para ello es conveniente dejar transcurrir algunos instantes en silencio. Después preguntar al niño en voz alta y pronunciando claramente solo el nombre o adjetivo enseñado. ¿Cuál es liso? ¿Cuál es rasposo? El niño enseñará con el dedo el objeto y la maestra sabrá si la asociación se ha establecido. Si no fuese así, es decir, si el niño se equivocase, la maestra no deberá corregirlo, sino suspender la lección para volverla a empezar otro día. En efecto, ¿para qué corregirlo? Si el niño no logra asociar el nombre con el objeto, el único modo de alcanzarlo es repetir la acción del estímulo sensorial así como su nombre. O lo que es lo mismo, repetir la lección. Si el niño se ha equivocado, esto significa que el momento no era oportuno para la asociación psíquica que quería provocarse en él, por lo cual hay que escoger otro momento. Si le dijésemos, te has equivocado, todas estas palabras de reprobación le impresionarían mucho más que las otras, liso o rasposo, y quedarían grabadas en la mente del niño retardando el aprender los nombres. En cambio, el silencio que sigue al error deja intacto el campo de la conciencia y la próxima lección podrá sobreponerse eficazmente a la primera. Por último, haciendo resaltar el error cometido, se obliga al niño a hacer un esfuerzo para recordar, lo cual puede traer consigo una desanimación si la memoria no evoca enseguida la palabra.
y nosotros debemos evitar en lo posible todo lo que es esfuerzo excesivo y depresión. Tercero, si el niño no se ha equivocado, la maestra provocará la acción motora correspondiente a la idea del objeto. Esto es, la pronunciación de su nombre preguntando: ¿cómo es esto? El niño contestará: liso. La maestra puede aquí intervenir enseñando a pronunciar la palabra despacio en voz alta, haciendo primero una profunda inspiración y observará además los defectos de pronunciación. En cuanto a generalizar las ideas adquiridas y a extenderlas al ambiente, yo no aconsejo hacerlo en forma de lección hasta después de haber transcurrido muchos meses. Hay niños que después de haber tocado algunas veces las telas de terciopelo o de seda, o simplemente papeles lisos o rasposos, tocarán espontáneamente todo lo que les rodea, diciendo liso, rasposo, es terciopelo, etc. Esto es lo que debe esperarse de los niños normales, que se libren por sí solos a lo que llamo la exploración voluntaria del ambiente. Cada nuevo descubrimiento les causa una alegría y un sentimiento de dignidad que los anima a buscar indefinidamente nuevas sensaciones en el ambiente, convirtiéndonos en observadores espontáneos. La maestra debe estar atenta para poder sorprender el momento en que esta generalización de las ideas se produce en el niño. Un día, por ejemplo, uno de nuestros niños de 4 años, que corría por la terraza, se detuvo gritando: «¡Oh, el cielo es azul!» y continuó durante largo tiempo mirando el cielo. Otro día, entrando en una casa de bambini, 5 o 6 niños me rodearon silenciosos, acariciando ligeramente con las manos mi vestido y diciendo: «Es liso, es terciopelo, es rasposo». Entonces, muchos otros niños se acercaron a mí con el semblante muy serio y la misma mímica, repitiendo las mismas palabras. La maestra quería intervenir para librarme de ellos. Le indiqué que no se moviera y allí me quedé inmóvil y silenciosa admirando aquella espontánea actividad intelectual de los niños. El mayor triunfo de nuestro método será siempre este, el obtener el progreso espontáneo del niño. Un día un niño dibujaba, es decir, coloreaba con un lápiz un dibujo de silueta. Este representaba un árbol y el niño, para colorear el tronco, había cogido un lápiz rojo. La maestra quería intervenir diciendo: «¿Te parece que los árboles tienen el tronco colorado?». Yo la detuve y dejé que el niño pintase a su gusto el tronco colorado. Aquel dibujo era un documento precioso. No revelaba que aquel niño no era todavía un buen observador. Procuré entonces incitarle a que hiciera ejercicios del sentido cromático. Como iba siempre con sus compañeros al jardín, podía siempre observar el color de los troncos de los árboles. Cuando con el ejercicio sensorial hubo alcanzado un tal grado de desarrollo que le permitía fijar su atención sobre los colores de los objetos del ambiente, en un momento dado se dio cuenta de que el tronco de los árboles no es colorado, así como aquel otro niño que mientras corría acertó a ver que el cielo es azul. Y en efecto, insistiendo la maestra en ofrecer al niño figuras de árboles, vio que un día el niño cogió el lápiz marrón para darle color al tronco y pintó luego de verde las hojas. Así tenemos una prueba del progreso intelectual. No se crean observadores diciendo «observa», sino dando un medio para poder observar, y este medio es la educación de los sentidos. Una vez puesto en movimiento este mecanismo, queda asegurada la autoeducación, puesto que los sentidos refinados facilitan la observación del ambiente y este, con la variedad de sus estímulos, atrae la atención del niño y continúa su educación psicosensorial. Si prescindimos de la educación sensorial, los conocimientos sobre las cualidades de los cuerpos forman parte de nuestra erudición, que se compone de cosas aprendidas y recordadas, pero son estériles. Un niño a quien el maestro ha enseñado con los antiguos métodos el nombre de los colores ha adquirido una noción sobre determinadas cualidades, pero no ha educado su sentido cromático. El niño reconocerá quizás los colores recordándolos, sin salirse por eso fuera de los límites de la lección recibida. Cuando el maestro provoque la generalización de la idea diciendo de qué color es esta flor, probablemente la atención del niño quedará
obstinadamente fija en los ejemplos propuestos sin ir por sí solo más allá. Si queremos comparar el niño con un reloj, diríamos que el método antiguo viene a ser como el acto de poner en movimiento la aguja de un reloj empujándola con la uña para hacerla girar. El movimiento de la aguja es proporcionado a la fuerza empleada, como la erudición es proporcionada al trabajo del maestro. El nuevo método es como la acción de dar cuerda al reloj, acción que pone en movimiento todo el mecanismo. Este movimiento está en relación con la máquina misma y no con la acción de darle cuerda, así como el desarrollo psíquico espontáneo del niño continúa indefinidamente y está en relación con la potencialidad psíquica del niño y no con la obra del maestro. La actividad psíquica espontánea tiene, en nuestro caso, su punto de partida en la educación de los sentidos y se mantiene ayudada por la inteligencia observadora. Así, el perro de caza adquiere su habilidad, no de la educación que recibe de su amo, sino de la agudeza especial de sus sentidos. Y apenas esta cualidad fisiológica se aplica al ambiente, como el ejercicio de cazar, sigue refinando sus percepciones sensoriales. El perro halla gusto y por fin se apasiona por la caza. Lo mismo puede decirse del pianista, que mientras más refina su sentido musical y la agilidad de sus manos, más disfruta en arrancar de su instrumento nuevas armonías. Y como el ejercicio sigue aumentando su agilidad y depurando su gusto musical, este individuo se siente impulsado a un continuo perfeccionamiento que solo se detendrá cuando alcance los límites de su personalidad psíquica. En la primera infancia, nuestro propósito debe ser el de favorecer el desarrollo espontáneo de la personalidad psicofísica y no el de instruir. Por esto, después de haber ofrecido al niño el material didáctico adecuado para provocar el desarrollo de los sentidos, debemos esperar que se desarrolle la actividad de observación. El arte del educador consiste en saber medir el grado de ayuda que debe prestar al niño. Como los niños manifiestan profundas diferencias individuales, el educador deberá pasar por todos los grados desde la no intervención hasta una verdadera enseñanza directa, según lo reclaman las distintas naturalezas de los niños. Pero tendrá siempre presente el principio de que debe limitar hasta donde sea posible su intervención. He aquí algunos juegos y trabajos que practicamos con éxito. Los juegos del ciego. Estos juegos se aplican casi todos a ejercitar la sensibilidad general. Las telas. En nuestro material figuran unos cajoncitos con las telas más variadas: terciopelos, sedas, rasos, lanas, telas de algodón, de hilo, etc. Se hacen tocar a los niños enseñándoles sus nombres aproximados y añadiendo alguna de sus cualidades, como grueso, fino, peludo, suave, etc. Después se llama a un niño y se le hace sentar frente a sus compañeros de modo que todos lo vean. Se le vendan los ojos y se le ofrecen las telas una a una. El niño las toca, las estira, las palpa y las juzga. Es terciopelo, es tela fina, es paño ordinario, etc., dice. El ejercicio provoca el interés general y los errores son motivo de hilaridad general. Cuando se ofrece al niño un objeto inesperado y extraño, como un velo o un papel de estraza, la pequeña asamblea apenas puede contener su impaciencia por oír la contestación. Los pesos. Se coloca a un niño en la misma posición anterior y se le hacen observar las tablitas usadas para la educación del sentido bárico. Se le hacen apreciar de nuevo las ya observadas diferencias de peso y se le ordena colocar las oscuras, las que pesan más, a la derecha y a la izquierda las claras, las que pesan menos. Después de vendarle los ojos, le decimos que coja 2 tablitas a la vez. Cuando se da el caso de que las 2 son de un mismo color, o bien que el niño tenga en las manos 2 tablitas que han de colocarse sobre la mesa invirtiendo sus posiciones, el ejercicio produce una fuerte emoción en los que lo contemplan.
Si el juego se termina sin que el niño cometa errores, todos los que forman corro a su alrededor se sientan aliviados y prorrumpen en exclamaciones de alegría. Tienen verdaderamente la impresión de que el niño veía los colores de las tablitas con sus manos. Dimensiones y formas. Usamos el mismo juego haciendo reconocer por medio del tacto monedas, cubos, ladrillos de Frabel, habichuelas secas, guisantes, etc. Estos juegos, no obstante, no interesan tanto como los precedentes, pero son útiles para fijar la nomenclatura y algunas cualidades características de tales objetos. Aplicación de la educación del sentido de la vista a la observación del ambiente. Nomenclatura. Esta parte es una de las más importantes en educación. Los ejercicios de nomenclatura preparan al uso de la expresión justa, cosa muy descuidada en las escuelas. Muchos niños usan, por ejemplo, indistintamente las palabras grueso, grande, largo y alto. Con los métodos descritos, la maestra fija por medio del material ideas muy precisas y claras y las asocia con palabras que las expresan con justeza. Modo de usar el material didáctico de las dimensiones. Después que el niño se ha ejercitado durante algún tiempo en el manejo de los encajes sólidos, cilindros y adquirido seguridad en el ejercicio, la maestra coge todos los cilindros de una igual altura y los coloca sobre la mesa uno al lado del otro. Entonces escoge los dos de los extremos y dice: este es el más grueso, este es el más delgado, colocándolos de lado para que el contraste sea más evidente. Después, tomándolos por el botón, pone sus bases en contacto para mostrar la diferencia y luego los coloca de lado en posición vertical para que se vea que tienen la misma altura, repitiendo siempre grueso, delgado. Cada vez se ponen en práctica los tiempos que sirven de comprobación. Dame el más grueso, el más delgado y por último la prueba de lenguaje. ¿Cómo es este? Y esperando la respuesta del niño, evidentemente. En las lecciones sucesivas, la maestra excluye los dos cilindros extremos y repite la lección con los que quedan. Finalmente, toma todos los cilindros y escogiendo uno al acaso dice: dame uno más grueso, dame uno más delgado que este. Con la segunda serie de encajes sólidos, la directora procede del mismo modo, colocando en pie todos los cilindros, ya que todos tienen una base suficientemente ancha, y dice: este es el más alto, este es el más bajo. Después yuxtapone sus bases, para demostrar que son iguales. Lo demás sigue como en el ejercicio anterior. Con la tercera serie de encajes sólidos, la directora, después de haberlos colocado sobre la mesa, siguiendo el orden de sus tamaños, dice: este es el más grande o el mayor, este es el más pequeño o el menor. Después los coloca de lado y hace observar cómo difieren no solo en altura, sino también en su base. Se prosigue el ejercicio como se hizo con los anteriores. Con los prismas, con las barras y con los cubos se procede del mismo modo. Los prismas son gruesos y delgados y de igual longitud en un sistema y altos y bajos en otro. Las barras son largas y cortas, pero de igual grueso. Los cubos son grandes y pequeños y difieren en anchura y en altura. Las aplicaciones tienen lugar cuando se miden los niños con el antropómetro y los mismos niños se comparan entre ellos diciendo: yo soy más alto, tú eres más grueso, etc. También hacen comparaciones cuando enseñan las manos para mostrar que están limpias y la directora extiende la suya para que vean que también las tiene limpias. El contraste entre el tamaño de su mano y el de las manos de los niños suscita la hilaridad de todos. Los niños experimentan un gran placer en medirse. Se colocan alineados, se observan, se juzgan y muchas veces se ponen al lado de un adulto y observan con curiosidad la gran diferencia de altura. Formas.
Después que el niño logra distinguir con seguridad las formas de los encajes planos, figuras geométricas, la maestra empieza las lecciones sobre la nomenclatura tomando dos formas que contrasten, el cuadrado y el círculo. No es necesario que enseñe los nombres de todas las formas geométricas, sino algunos de los principales, como el cuadrado, el círculo, el rectángulo, el triángulo y el óvalo, haciendo observar que hay rectángulos estrechos y largos y otros anchos y cortos, mientras que los cuadrados, que tienen todos sus lados iguales, pueden solo ser grandes y pequeños. Con los encajes, todo esto es fácil de enseñar, pues el cuadrado, de cualquier lado que se coloque, se encaja siempre en su hueco, mientras que el rectángulo, sobrepuesto de través, no puede encajarse. El niño trabaja gustoso en este ejercicio, para el cual se dispone en el cuadro un cuadrado y una serie de 5 rectángulos, que tengan los lados mayores iguales a los del cuadrado y los otros que disminuyen gradualmente. Y aquí os voy a dejar una fotografía de lo que sería el material. Se procede del mismo modo para demostrar la diferencia que existe entre el huevo, la elipse y el círculo. El círculo puede siempre encajarse en su hueco, aunque se le hagan girar hacia un lado o hacia otro. La elipse no entra de través, pero sí en cualquiera de los dos sentidos de su longitud. El huevo, en cambio, no entra sino colocándolo en una sola dirección. Esto es la curva ancha en la parte ancha del hueco y la curva estrecha en la parte estrecha. Los círculos grandes y pequeños entran en todos sentidos, en sus huecos respectivos. No obstante, la diferencia entre el huevo y la elipse no deben revelarse hasta tarde, y no a todos los niños, sino solo a aquellos que demuestren interesarse de un modo particular por las formas. Prefiero que los niños descubran más tarde estas diferencias en la escuela primaria. Muchas personas creen que la enseñanza de las formas geométricas supone enseñar geometría y que esto es prematuro en la clase de párvulos. Otros opinan que ya que queremos presentar formas geométricas, convendría presentar los sólidos porque son más concretos. Es necesario decir algo para combatir esos prejuicios. Observar una forma geométrica no es analizarla, y en el análisis es en lo que empieza la geometría. Cuando se habla a los niños, por ejemplo, de lados y de ángulos y se les explica, aunque solo sea con métodos objetivos como quiere Froebel, que el cuadrado tiene 4 lados y que se puede construir con líneas o palitos iguales, entonces se enseña geometría, y esto sí que puede considerarse como prematuro. Pero la observación de las formas geométricas no es inadecuada a ninguna edad. El plano de la mesa a la cual se sienta para comer o trabajar es probablemente un rectángulo. El plato que contiene su sopa es un círculo. Y nosotros no creemos que sea nunca prematuro contemplar la mesa o el plato. Las piezas de encaje plano que le ofrecemos llaman simplemente la atención del niño sobre una forma. En cuanto a los nombres, ¿por qué hemos de considerar prematuro enseñar las palabras círculo, cuadrado o óvalo, cuando en su casa oye decir que el plato es redondo? ¿No es esto último una verdadera lección de nomenclatura? El niño oirá decir en su casa que la mesa es cuadrada y la mesa ovalada, y lo que resulta de ello es que estas palabras tendrán siempre para él un sentido confuso, si no se remedia con una enseñanza de la exacta nomenclatura de las formas. Debemos tener en cuenta que el niño abandonado a sí mismo hace un esfuerzo para comprender el lenguaje de los adultos y las cosas que lo rodean. La enseñanza dada en tiempo oportuno y usando un método racional facilita este esfuerzo y por lo tanto evita la fatiga y tranquiliza al niño satisfaciendo su deseo. Por otra parte, la atención espontánea del niño se fija muchas veces en las palabras mal pronunciadas que oye, esforzándose por imitarlas. La maestra, en cambio, en su enseñanza pronuncia con claridad las palabras que se refieren al objeto que despierta la curiosidad del niño y le libra así de imperfecciones que tendrían que ser corregidas a costa de ulteriores esfuerzos.
Es un gran error creer que el espíritu del niño reposa abandonado a sí mismo. Si así fuese, permanecería aislado del mundo. Le vemos, en cambio, adquirir espontáneamente y poco a poco gran número de nociones y el lenguaje. El niño es como un viajero que observa a su alrededor las cosas nuevas. Le vemos, en cambio, adquirir espontáneamente y poco a poco gran número de nociones y el lenguaje. El niño es como un viajero que observa a su alrededor las cosas nuevas que se le presentan y se esfuerza por entender el lenguaje para el desconocido de lo que le rodea. Nosotros debemos ser los cicerones de estos viajeros que penetran en la vida del pensamiento humano, cicerones inteligentes y cultos que no se pierden en vanos y confusos discursos, sino que ilustran brevemente al viajero sobre la obra de arte que llama su atención y lo dejan respetuosamente que la observe todo el tiempo que quiera, conduciéndole después a observar las cosas más importantes y más bellas a fin de que no pierda el tiempo en cosas inútiles. Otro de los prejuicios a que me he referido consiste en pensar que es más adecuado ofrecer al niño los cuerpos sólidos que las superficies planas. Dejemos de lado la cuestión fisiológica que demuestra que la visión de los sólidos es más compleja que la de los planos y permanezcamos en el campo más pedagógico de la vida práctica. La mayor parte de los objetos que se ofrecen a la vista son comparables a las figuras geométricas planas. Las puertas, las ventanas, los cuadros, las superficies de las mesas son todos sólidos, pero en ellos queda reducida una de sus dimensiones y prevalecen las que determinan una figura llana. Así decimos que las ventanas son un rectángulo o un cuadrado y que la mesa es un cuadrado o un rectángulo y que tal espejo es un elipse. Lo que resalta a la vista son cuerpos sólidos caracterizados por la forma geométrica plana, cuyas dimensiones prevalecen. Y estos sólidos están precisamente representados por nuestros encajes planos. Pronto reconocerá el niño en el ambiente las formas así aprendidas. Con más dificultad reconocerá las formas de los sólidos geométricos. Solo mucho tiempo después de haber reconocido que el plano de la mesa es un rectángulo, verá el niño que la pata de un taburete es un prisma, o que el asiento es un cono trucado, y que las casas y los armarios son prismas o cubos. En los objetos no se hallan nunca las formas geométricas puras, sino combinaciones de formas. Por eso, dejando a un lado la enorme dificultad que representa el abarcar de una mirada la forma compleja de un armario, no puede decirse que el niño reconocerá una identidad de forma, sino una simple analogía. Reconocerá, en cambio, las formas geométricas perfectamente representadas en todas las ventanas, en las puertas, en las superficies de los objetos y en los cuadros de las paredes, etc. El conocimiento de las formas geométricas adquirido por medio de los encajes planos será para él una especie de clave mágica para la interpretación del ambiente y le dará la ilusión consoladora de que posee los secretos del mundo. Combinaciones de formas geométricas en papel. Hago preparar figuras geométricas de papel de varias dimensiones y enseño a los niños a hacer con ellas muchas combinaciones. No espero que las hagan por propia iniciativa, sino que observen el ambiente y si sucede que debo incitarles a la observación, procuraré que les interese observar de modo que puedan luego continuar observando espontáneamente. Sin decir una palabra me siento en una de las sillitas al lado de un niño, con un paquete de papeles recortados y dejo que los curiosos vengan a formar corro alrededor de la mesa. Después, tomando por ejemplo un cuadrado y un triángulo isósceles que pueda colocarse sobre el cuadrado formando el techo, los pego con goma sobre una hoja de papel blanco grueso y he aquí una casita. Tomo después un semicírculo y aplico su diámetro contra el lado más corto de un largo rectángulo. Los pego sobre otro papel y tenemos una puerta. Cuando está seco el papel tendremos que dibujar algo dentro para que las figuras se reconozcan mejor. Con un lápiz de color rojo lleno el triángulo de la primera figura y con otro amarillo el cuadrado. Después hago sobre la casa 3 señales verdes que representan las ventanas y la puerta. Todas estas figuras han de tener un tamaño que permita su fácil manejo. Las maestras pueden preparar estos papeles, pero será conveniente poseer de ellos una gran cantidad. Una vez iniciado este trabajo, dejo que los niños lo continúen como mejor les parezca.
dirigiéndolos siempre que sea conveniente a fin de que no cometan grandes errores de construcción. El dibujo. A. Dibujo libre. Doy a los niños una hoja de papel blanco y un lápiz para que dibujen lo que quieran. Esta clase de dibujo se hace practicar para los estudios de psicología experimental. Su importancia estriba en que revela la capacidad de observación del niño y además sus tendencias individuales. Los primeros dibujos son generalmente ininteligibles y la maestra tiene que preguntar al niño qué es lo que ha querido dibujar y escribirlo debajo del dibujo para recordarlo. Pero poco a poco los dibujos empiezan a adquirir forma y revelan el progreso del niño en la observación de las formas que le rodean. A veces los detalles más pequeños de un objeto han sido observados y representados, aunque de modo imperfecto. Y como el niño dibuja lo que quiera, revela cuáles son los objetos que más le llaman la atención. B. Dibujo complementario sobre las construcciones hechas con las formas geométricas de papel. Este consiste en dibujar las persianas y las puertas en las fachadas de las casas, las verjas de una puerta, etc. Las más de las veces estos dibujos se hacen sobre las composiciones de los niños, cuando la goma se ha secado después de 1 o 2 días de haber pegado los papeles. C. Colorear dibujos de siluetas. De esta clase de dibujo tan importante, que constituye la preparación a la escritura y revela al mismo tiempo la capacidad de observar los colores en el ambiente. Se tratará en el capítulo consagrado a la escritura. Consiste en llenar con lápices de colores dibujos de silueta que representan formas geométricas sencillas y además objetos varios comunes y familiares al niño, flores, animales. Véase la lámina al final. Os la pondré aquí. El niño debe escoger el color y con su elección revela si es un buen observador del color. Modelado. Con arcilla o plastilina, el niño modela lo que quiere, modela los objetos que recuerda y que más le han impresionado. Se da a cada niño una tablita de madera con un poco de arcilla o plastilina encima y se espera. Algunos niños hacen trabajos preciosos reproduciendo con todos sus detalles y proporciones objetos vistos y otros que manejan en la escuela. Muchos modelan objetos de la casa, como cacerolas de cocina, cubos para el agua, cunas, etc. Muchos de estos trabajos exigen una explicación como los primeros dibujos libres. Estos trabajos variadísimos, entre los cuales aparecen también reproducidos los sólidos geométricos, constituyen otros tantos datos preciosísimos para establecer las diferencias individuales y sobre todo para contribuir al estudio de la psicología de los niños en sus distintas edades. También la maestra podrá hallar en estos trabajos indicaciones utilísimas. Los niños que se revelan ya como buenos observadores serán más tarde observadores espontáneos de todo el ambiente y podrán llegar a serlo debido a la preparación que reciben en la escuela, que los conduce a fijar y a precisar las sensaciones y las ideas. Estos serán los niños en los cuales se producirá la escritura espontánea. En cambio, aquellos que persisten en sus trabajos informes solo podrán aprender ayudados de las revelaciones directas que les haga la maestra, haciéndoles fijar la atención sobre los objetos que los rodean. Los sólidos geométricos y sus caras. Para facilitar el reconocimiento de las formas de sólidos geométricos que constituyen las distintas partes de los objetos, he hecho construir una colección de sólidos de un tamaño regular. La esfera y la base de los otros sólidos tienen un máximo de 7 centímetros de diámetro o de lado. Todos están pintados de azul y la colección consta de 7 piezas: la esfera, el cilindro, el cono, el cubo, la pirámide o base rectangular, la pirámide a base triangular y un paralelepípedo a base rectangular. Los niños mayorcitos hallan un gran placer buscando en los objetos las formas de estos sólidos. En sus juguetes fácilmente descubren cilindros, esferas y conos. Acompañan a los sólidos que tienen caras planas unos cartones en los que van pegadas las figuras planas recortadas en papel azul, que corresponden a las caras planas de los cuerpos sólidos. Así, por ejemplo, a la pirámide a base cuadrangular corresponde un triángulo cara lateral y un cuadrado base. Al paralelepípedo corresponden dos rectángulos. Al cono y al cilindro corresponde un círculo base. Los niños observarán que las caras de los sólidos geométricos son siempre las mismas formas de las figuras geométricas planas.
pues si dibujan con yeso en el suelo el contorno de la pata de la mesa y luego la levantan, verán dibujado un cuadrado. Si hacen lo mismo con una pata de una silla, verán dibujado un círculo. Dibujando el contorno de una caja, habrán trazado un rectángulo. Muchos niños se divierten buscando descubrir las caras, las huellas de los cuerpos y se regocijan al ver que vuelven siempre a encontrar las mismas formas ya conocidas. Este ejercicio conduce no solo a la sencilla observación de los objetos, sino a su análisis como resultado de la siguiente síntesis. Las formas que aparecen tan variadas a nuestra vista son en realidad muy limitadas en número. Análisis de las figuras geométricas, los lados, los ángulos, el centro y el perímetro. El análisis de las figuras no corresponde a la edad infantil, pero yo he ensayado un medio de iniciar al análisis limitándolo al rectángulo por medio de un juego que implica este análisis sin llamar sobre él la atención del niño. El rectángulo que uso no es otro que el de una de las mesas de los niños. Este juego consiste en poner la mesa. He procurado que todas las casas dei bambini adquiriesen una colección de pequeños utensilios de cocina que se venden como juguetes, platos, cazuelas, soperas, ensaladeras, vasos, cubiertos, servilletas. Hago disponer la mesa para 6 cubiertos colocando 2 en cada uno de los lados mayores y 1 a cada uno de los menores. Un niño transporta los objetos y los coloca en el lugar que indico. Coloca la sopera en el centro de la mesa. Esta servilleta en un ángulo, este plato en la mitad del lado más corto. Después hago observar la mesa. ¿Falta algo en este ángulo? ¿Falta algún vaso en aquel lado más largo? ¿Está todo bien dispuesto en los 2 lados más largos? ¿Y en los lados cortos? ¿Falta algo en los 4 ángulos? Yo no creo que antes de los 6 años se deba proceder de otro modo. Para ello, sería preciso que los niños un día tomando un encaje plano se pusiesen espontáneamente a contar sus lados y sus ángulos. Es seguro que si se les enseña estas nociones, las aprenden, pero estos serían conocimientos superficiales, fácilmente olvidados, y no ideas asimiladas por medio de una continua experiencia. Ejercicios del sentido cromático. En otra parte nos hemos ocupado ya de estos ejercicios. Aquí precisaremos el orden que debe seguirse y los describiremos. Ejercicios destinados a provocar la observación del ambiente. A. Telas y muñecas. Ya se ha dicho a propósito de la educación del sentido cromático que nosotros usamos una caja llena de telas de distintos colores dispuestas en una especie de cajoncitos. Se encuentra entre ellas telas de colores muy vivos y otras que ofrecen solo medias tintas. Las telas son de terciopelo, de seda, de lana y de algodón. Las unas con puntas de colores, otras rayadas y otras con cuadros escoceses. Los niños deben reconocer los colores de las telas y esto les incitará a observar, por ejemplo, el color de las telas de los vestidos de las personas y a analizar los distintos colores de una tela. Las muñecas que han de estar vestidas con telas de muchos colores sirven para el mismo objeto. B. Dibujos y pinturas. Nosotros entregamos a los niños dibujos de siluetas que deben colorear con lápices de color y más tarde con pinceles, preparando ellos mismos los colores a la acuarela. Los primeros dibujos serán flores abiertas, mariposas con las alas desplegadas, árboles y más tarde paisajes con prados, gallinas, casas, el cielo y figuras humanas. Cuando los niños están más adelantados, se les dan tarjetas postales impresas de antemano. Estos dibujos sirven para estudiar el desarrollo natural del espíritu de observación del niño en lo que se refiere al color. Los niños pueden escoger el color y trabajan con entera libertad. La necesidad es que en que se encuentra el niño de tener que recordar el color del objeto del dibujo lo incita a observar lo que le rodea. Además, pronto se siente estimulado por la ambición de poseer unas tarjetas postales. Estas se entregan únicamente a los niños que reproducen los verdaderos colores y que saben colorear los dibujos sin salirse de las líneas del contorno. Los trabajos de esta índole son fáciles y de gran efecto. Estos ejercicios son utilísimos además como preparación a la escritura, pues los lápices de colores se manejan como los mangos de escribir.